Seguimos en la noche. La película La inocencia de los musulmanes no ha sido la única ofensa que desde Occidente se ha proferido contra el Islam y la figura de Mahoma. En los años 80, un libro titulado Los versos satánicos levantó la ira de los creyentes musulmanes, como también lo hizo la publicación de caricaturas en un diario danés que mostraban la cara del profeta. Esta no es la primera vez en la que una publicación blasfema sobre el profeta musulmán Mahoma. Versos satánicos. En 1988, el libro Versos satánicos, publicado en el Reino Unido por el autor de origen hindú, Salman Rushdie, provocó un rechazo y repudio total en la población musulmana. La obra caracteriza a Mahoma como un profeta injusto y egoísta y personifica a los imanes, líderes espirituales del Islam, como figuras violentas. La publicación desató una fuerte polémica, desde la prohibición de la venta del libro hasta la quema de ejemplares en países musulmanes, así como disturbios en los Estados Unidos e Inglaterra, países donde fue publicada la obra. Un año después de la publicación, el ayatolá Jomeini proclamó una fatwa, un pronunciamiento legal instando a la población musulmana a ejecutar a cualquier persona relacionada con la publicación de la obra. Al mismo tiempo, una fundación religiosa iraní ofreció una jugosa recompensa por la vida de estas personas. 2 traductores y el editor de la obra fueron brutalmente atacados por un grupo de extremistas islámicos, causándole la muerte al traductor japonés Hitoshi Igarashi. Aunque Rushdie está bajo protección del gobierno británico, la fatwa sigue vigente y la recompensa para quien lo capture es de $2.8 millones. Casi 20 años después de la publicación, la reina Isabel II y el gobierno británico le concedieron al autor del libro la distinción de Sir, acto que una vez más causó revueltas en países como Egipto, Irán, Afganistán, Pakistán, entre otros. Las caricaturas de Mahoma. En el año 2005, un diario danés publicó 12 caricaturas que mostraron la figura de Mahoma, y es que el mundo islámico condena cualquier representación del profeta. Aunque diarios europeos también imprimieron en sus rótulos las caricaturas para explicar al lector la situación, algunos propietarios de estos diarios, como el de François de Francia, despidieron al director por dicha publicación, acción que generó indignación en la Asociación de Periodistas Alemanes. La reproducción de las polémicas caricaturas de Mahoma por razones documentales pertenece al derecho de informar de los medios. Los diarios no dejaron de publicar las caricaturas como manifestación al derecho a la libre expresión, acto que causó más furor en la comunidad musulmana mundial. El pastor Terry Jones. El 20 de marzo de 2011, el pastor Terry Jones cumplió su promesa de quemar el Corán, libro sagrado del Islam. En el 2010, Jones ya había convocado a través de Internet el Día Internacional de la Quema del Corán, acto a realizarse el 11 de septiembre, fecha en la que el grupo terrorista Al-Qaeda derrumbó las Torres Gemelas. Nuestro gobierno de Estados Unidos y nuestro presidente deben dar un vistazo cercano y realista al elemento radical del Islam. El Islam no es una religión de paz. Es hora de que hagamos a estas personas responsables. Como consecuencia de las acciones de Jones, manifestantes en Afganistán atacaron los cuarteles de la ONU, dejando un saldo de 14 muertos. Señor Jeremy O'Grady, usted es periodista. La secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, ha dicho que en Estados Unidos no se detiene a nadie por su forma de pensar. Pero ¿hasta dónde, en nombre de la libertad de expresión, no se termina cometiendo una injuria religiosa? Bueno, creo que es una pregunta muy interesante. Y creo que los cuentos del señor Mikhail sobre el choque de las civilizaciones también. Hay un aspecto de lo que hemos visto sobre el choque de las civilizaciones. Hay una realidad sobre lo que es la libertad de información y sobre lo que realmente no es libertad de información. Es muy notable, por ejemplo, que la prensa en todos estos asuntos no tienen ningún punto usar un ejemplo de lo que está pasando, perdón,
Por ejemplo, tomar este filme que ha causado muchas ofensas, creo que dijeron que era una decisión política y que tuvo un efecto inmediato. Si ellos, por ejemplo, hubieran decidido no mostrar este filme, habría sido una cosa. Es inconcebible para mí que las mismas restricciones habrían sido mostradas sobre un aspecto, por ejemplo, que era insultante para los cristianos. Trabajos de arte de Jesús orinando, por ejemplo, en una galería en Reino Unido o en otros países, que es muy ofensivo para los cristianos por ser tan explícitamente gráficos. Todo el mundo puede mostrar esto, pero por otro lado no se puede mostrar, porque hay límites para la libertad de expresión con respecto a la política. Cuando usted tiene personas que básicamente están jugando este juego de la libertad de expresión, pero por otro lado dicen no, sencillamente no queremos mostrar esto otro, entonces creo que ahí se rompen las reglas y ahí es donde hay un problema. Cuando hablamos de algo tan duro como quemar una embajada o atacar a un consulado, el resultado es que, de hecho, la libertad de expresión toma un paso hacia atrás. Y a pesar de que cualquier política trate de tener una influencia sobre esto, yo creo que afecta de una u otra manera a la comunidad. En Venezuela, señor Omar Hernández, lo cierto es que hay 4 muertos, 4 diplomáticos estadounidenses, a raíz de lo que habría provocado este video. En Rusia, un grupo de diputados ya está trabajando un proyecto de ley que tipifica como delito penal las ofensas o las injurias contra los sentimientos religiosos de otros creyentes. ¿Debería el mundo llegar hasta este punto? Yo creo que lamentablemente sí, debido a que muchos, como dijo quien me precedió en la palabra, hacen un uso perverso de la libertad de expresión, pero no es la primera vez que eso ocurre. Es decir, si nos remontamos a la génesis de estas limitaciones absolutas a la libertad de expresión, tenemos que remontarnos a la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, posteriormente en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ya se establece la prohibición de la propaganda de guerra y además la apología del odio nacional, racial, étnico y religioso. Recordemos que una buena parte de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial fue inflado por publicaciones de carácter antisemita contra la población judía en Alemania y en otras partes de Europa. Muchos años más adelante, en el genocidio que ocurrió en Ruanda entre los Hutus y los Tutsis, la prensa de aquella época, en el periódico El Semanario Cangura y la radio libre de televisión de las Mil Colinas, también tuvo una fuerte incidencia llamando al genocidio de la minoría Tutsi. Obviamente, cuando nos encontramos con publicaciones como estas, no nos estamos refiriendo a que hay un claro llamado a matar a musulmanes, pero obviamente se crean las condiciones para alimentar un sentimiento de animadversión hacia la religión y hacia quienes la profesan. Y es algo que está proscrito a nivel internacional en todos los tratados sobre derechos humanos de carácter universal y regional. Lamentablemente haría falta, como usted bien lo preguntó, que se siguiera digamos, al paso de domesticar esta legislación internacional, incrementando las penas en las legislaciones pertinentes de cada país. El problema luego viene en qué se entiende entonces por apologías del odio, porque la interpretación podría ser muy subjetiva y podríamos entrar entonces en el terreno contrario de cercenar o violar la libertad de expresión para mantener, digamos, un ambiente de paz y tranquilidad. Yo creo que el choque de civilizaciones que plantea Huntington no tiene ningún tipo de asidero en el mundo del siglo XXI. Yo creo que más allá de las alianzas de civilizaciones que proponga la ONU, yo creo que la libertad de expresión debe servir para promover la democracia, para promover otros derechos humanos y no para promover ofensas o animadversiones hacia cualquier tipo de persona, independientemente de su origen o de la religión que esta persona quiera o desee profesar. Señor Mikhail,
Podría pensarse que es fácil desde Estados Unidos emitir este video en nombre de la libertad de expresión. El pastor Terry Jones, así como Morris Sadek y su Asamblea Nacional Copta Americana han apoyado y han difundido en sus comunidades ampliamente el video. Pero no están poniendo ustedes en aprietos a sus compañeros de religión, a los egipcios cristianos en el Cairo, que representan el 10% de la población. ¿No están generando una división mayor? Bueno, la iglesia copta es una gran iglesia. La población de Egipto es de 92 millones y los cristianos pueden ser de 10 a 15 millones de egipcios. Y también hay algunos católicos, pero la iglesia copta ortodoxa es una institución muy grande y antigua que juega un gran papel en el territorio en Egipto. Así que es una comunidad muy patriótica. La autoridad copta condenó el lanzamiento de este filme y también se distanció de algunos coptos en Estados Unidos que estuvieron involucrados en la distribución de esta película. Esto es muy lógico, usted no puede disputar lo que está pasando. También los coptos tienen miedo. Ellos no sabían qué tanto Egipto podía ser transformado en un Estado islámico. ¿Cuáles son los artículos en la Constitución o las prácticas políticas que pueden de alguna manera ser una buena base para su existencia en Egipto? Así que es una situación muy difícil para una de las comunidades más antiguas. Incluso es mucho más grande que otras comunidades cristianas en Siria y en Líbano. Somos parte de unas iglesias incluso más grandes en Irak y en otros lugares de Medio Oriente. Aquí hay un debate muy grande por lo que realmente puede pasar. La historia, la política, la geografía de Egipto permite que haya diferentes comunidades. Nosotros pensamos en qué podría derivar toda esa situación en Egipto con los musulmanes. Hay visiones liberales, hay visiones de otras ideas también que son muy importantes y creo que es una prueba para todos los egipcios, también para los musulmanes que están buscando una identidad. Egipto en el futuro podría o no podría tener un poder en manos de musulmanes. Yo creo que también la pobreza en Egipto es dominante y no podemos realmente debatir los asuntos sin ver toda la diversidad y la realidad que afronta Egipto en este momento. Hay gente, estas personas que se están demostrando en Cairo, en Yemen y en otros lugares, creo que no tienen la lógica de la libertad de religión en Occidente. Ellos no son capaces de criticar, sino de atacar. Así que esto es algo que el mundo árabe puede entender fácilmente, pero Occidente tal vez no. Creo que el movimiento, el componente anti-estadounidense también se ha llevado hacia el lado israelí. Es una pregunta de un asunto de animosidad contra Israel, contra la política exterior de Estados Unidos. Y por eso es que se requiere una acción estadounidense decisiva. El presidente Obama no ha llamado a una reunión de seguridad con el Consejo Nacional de Seguridad, ni con líderes del Congreso. Y no ha empezado a hacer todos los llamados necesarios. Él no puede ser acusado de haber empezado ese conflicto, pero él también puede ser criticado por no aprovechar esta oportunidad para tomar las riendas de una situación y enviar un buen mensaje para los coptos y para los musulmanes y para todas las personas en Medio Oriente que les gustaría evitar todos estos conflictos sobre figuras religiosas y figuras que son importantes para ellos. Hacemos una segunda pausa en la noche. Ya continuamos debatiendo nuestro tema de hoy. Crece la ira y la tensión en el mundo árabe por un video ofensivo contra el Islam. Ya regresamos.